¿Y qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Tu Afición Rojiblanca, donde tú siempre juegas de local. El día de hoy, listos porque es semana de clásico y se viene lo bueno, semana de clásico tapatío. Y bueno, Fidel, ¿cómo se encuentra? Ya listo y apoyando a Chivas, ojalá, y eso lo dejemos claro. Ya los rojinegros lo cambió. Hoy yo vengo de luto, pero por el Atlas. Bueno, yo también venía de luto porque traigo una de negro. Dije, híjole, que no se malinterprete, porque digo, otra derrota no lo podría resistir mi corazón. José Romo y Maggie Nelson, ¿cómo están? Aquí estamos. Un saludo a todos, a las personas que nos escuchan, nos están viendo aquí en el programa de hoy. Sí, esta semana tenemos clásico tapatío. Obviamente allá se va a jugar en el Estadio Jalisco. Mañana, en sábado, en la noche, va a ser el único partido donde se va a llenar el Jalisco para los Atlas esta temporada, porque ya sabemos que les ha costado mucho con eso de las entradas, pero en este partido sí se va a llenar. Va a haber obviamente Chivas jugaba allí por varios años, un estadio con mucha historia, y se espera un buen partido porque Atlas curiosamente se está jugando mucho. No sé si vieron la tabla, pero Atlas también se está jugando mucho en este partido. Sí, ya estaremos desglosando lo que será el clásico tapatío y pues ahí calentando los ánimos también Chivas, pintándolo, ¿no? Como que pues juega en casa. Pues es que es evidente que Chivas en el Estadio Jalisco pues siempre juega de local, pero antes de eso hay que repasar lo que mencionaba Fidel, ¿no? La segunda derrota en el torneo. Igual hablando también en declaraciones, Diego Coca decía, no, pues ¿qué esperaban? ¿Que Chivas ganara todos los partidos de la temporada? Pues no es tan real. Pero al verlo como jugó el fin de semana pasada contra el Toluca, y también ver lo que fue contra Cruz Azul, creo yo que está en cierta decadencia en estos dos partidos Chivas, ¿no? No, sí, definitivamente creo que el Guadalajara ha caído un poco de nivel. El último partido contra el Toluca, desde un principio, pues ya ves, cayeron los goles allá en Toluca y Chivas nunca pudo realmente meterse en el partido. Sí tuvo oportunidades ya en el segundo tiempo, pero ya Toluca estaba manejando este partido a su antojo, ya con la ventaja de 2-0. Algo que ha hecho muy bien, hay que obviamente decirlo, que lo ha hecho muy bien el Toluca en estos últimos años, por eso es el bicampeón, porque sabe cómo manejar los partidos. Creo que es algo que la gente no habla mucho de eso. Creo que Toluca es uno de los mejores equipos en México en este momento, que cuando se ponen de ventaja es muy difícil ya romper el medio campo y romper la defensiva. Y es lo que el Guadalajara le costó mucho trabajo ya el sábado, pues ya perdiendo 2-0. Fidel, igual es prácticamente imposible o quizá un poco más complicado buscar el triunfo cuando arrancas un partido en los primeros 4 o 5 minutos ya con un gol en contra, ¿no? Creo que fue lo que complicó el resultado para Chivas, pero se le vio cierto declive o mal ajustado, creo, quizá las decisiones de Gabriel Milito. Pues yo pienso que Chivas volvió a las andadas. Una de las cosas que le hacían mucho daño al equipo volvieron a aparecer, que es que te metan goles tempraneros, que salgan la defensa muy displicente, y así es muy difícil, ¿no? Especialmente con un equipo como Toluca, que es un equipo muy fuerte, y ya cuando tienes una ventaja de 2-0 al minuto 15, minuto 16, pues es muy difícil, aunque Chivas trató, ¿verdad? Y poquito de mejor ubicación de la hormiga, de los dos goles, que hubiera anotado uno, que hubiera estado en posición correcta, eso hubiera acercado y hubiera puesto más reñido el partido, pero no pudieron anotar un solo gol, y pues los dos goles al principio fueron letales, que no le dieron capacidad de respuesta. Igual ese penal al minuto 5, un error infantil, creo, de Ledesma, el jalón, que igual viendo el partido siempre estoy en mensaje de texto ahí con Mike y le digo, oye, se dejó caer Paulinho, o sea, fue una falta ligera. El jalón creo que no influye en si llega o no al balón, pero pues ya prácticamente las marcan todas, ¿no? No, pues sí, ya en esa situación, ya cuando hay un jalón en el área, el jugador se va a caer de esa manera, y ya pues en el fútbol moderno, con todas las cámaras y todo eso, pues se va a marcar. Creo que sí, como tú dices, José, sí fue un poco exagerado eso, pero pues hay que también ver que
así se marca ahora en el fútbol mexicano. Digo, pues así se están marcando todos los penales ahora. Sí, y exagera, se la compra el árbitro y ahí prácticamente pues rema contracorriente el conjunto de Chivas. Ahora, en parte los cambios también en Chivas, ¿no? Creo que no fue el partido de Efraín, y es difícil decirlo porque Efraín ha sido de los mejores que ha tenido el plantel en esta racha positiva que consigue Chivas, pero no sé cómo vean quizá el factor de jugadores individuales que cuando no tienen su mejor momento, pues el conjunto en total, pues se va a la baja. Sí, Pues es. sí, y fíjate que perdón, No. a veces es que es como te diré, dicen, ay, qué bueno es el técnico, fíjate que los cambios le funcionaron y no todo el tiempo funcionan, ¿verdad? Ahora con el Cruz Azul, a pesar de que se perdió, funcionaron los cambios, porque no se notó los que salieron y los que entraron muy bien. Y ahora sí no pudo, los cambios no pudieron enderezar el equipo. Sí, pues yo creo que los cambios, como tú mencionas, Fidel, fue muy complicado. Toluca supo manejar el partido y realmente, pues en los últimos 2 partidos, Chivas, sí ha sido un poco preocupante, la verdad, como aficionado del Guadalajara, porque ya no se ve ese mismo, pues Guadalajara de las primeras jornadas, como ahora ya con nuevamente rivales más complicados, Toluca, Cruz Azul, equipos que van a estar peleando el título en esta liguilla, pues ahora como que el Guadalajara sí se le ha complicado más, ¿verdad? Creo que en las primeras jornadas se estaban enfrentando equipos que no, pues tal vez ni van a entrar a la liguilla, ¿verdad? Y creo que ahora sí, Toluca, Cruz Azul, y ahora mañana contra Atlas se ve como un equipo de liguilla en esta temporada, ha mejorado mucho el equipo de Atlas y ahora se ve como que tal vez van a entrar también a la liguilla, entonces va a ser otro rival difícil para Guadalajara. Sí, a Chivas se le viene el clásico tapatío este fin de semana, Santos, León, Monterrey, como dices, rivales complicados que quizá pues al ver, ¿no? Lo que mostró contra un Cruz Azul, contra un Toluca, que siento yo, y perdón por repetirlo, pero fue un Chivas diferente en esos 2 partidos. Quizá con Cruz Azul podíamos todavía salir a decir, híjole, pues hubo la intensidad, se le estuvo buscando, pero vaya, el partido de Toluca fue que es Díaz Price, ¿no? El muchacho que de los choriceros que prácticamente estuvo en control en todo el partido. Lo que vimos también en defensa de Chivas, pues no fue de todo lo mejor, ciertos errores, ciertos malos pases por ahí, que empiezas, como dices Mike, empieza a preocupar también en consideración en la tabla, ¿no? Que ahora pues de estar en los primeros puestos, sí caes a ese tercer lugar que también pues incomoda tantito, ¿no? Después de la buena racha. Bueno, con un partido menos, ¿verdad? Porque hay que recordar que Cruz Azul y Toluca sí jugaron a media semana y Chivas va a reponer ese partido en 2 semanas contra León y entonces ya van a estar al mismo número de partidos. Pero sí, ya no es el superlíder Guadalajara y sí, este sábado se viene un partido complicado contra Atlas, pero ya la próxima semana recibiendo a Santos, creo que ahí sí tiene que ser 3 puntos. Digo, Santos solamente lleva 2 en este torneo. Que Fidel igual fíjese, es balón filtrado a pocos metros del arco sin portero. ¿Quién no está en esta tabla general? En la posición número 9 es el América. Fíjese nomás, Fidel. Pues sí, o sea, pensando hace 2 jornadas, pues todos estábamos aplaudiendo y que hace mucho frío en la cima y de repente ahora ya nos echaron calor, nos mandaron al tercer lugar, ¿verdad? Pero yo creo que Guadalajara va a estar peleando entre los primeros 5 todo el campeonato y eso es lo bueno, que que Milito vaya pues dosificando lo que queda del campeonato y que las Chivas queden en los primeros 5. Eso es lo más importante para que le toque jugar. ¿Cuáles son los que Los primeros 4. Los primeros 4. Sí, ajá. Yo creo que sí tienen, tienen, bueno, sí. Esa es la intención. Yo creo que quede entre los primeros 4 para que tenga la ventaja de local en la liguilla, ¿verdad? Pero va a ser difícil y más sabiendo, yo no creo que le van a quitar tantos jugadores a las Chivas porque hay muchas presiones por todos lados y acaso se van a llevar unos 2, 3 al Mundial.
Entonces, pues va a perder algo de punch, pero no tanto como pensábamos al principio. No, ¿tú crees que no, Fidel? ¿Tú crees que no se llevan tantos entonces el Los Guadalajara? 7 que habían convocado a Chivas no se van ¿No los todos. ves, Fidel? No, de esos la mitad por lo menos. O ¿Y sea, por qué crees? Porque hay presiones del Guadalajara que no quiere perder jugadores para el no, porque hay los demás equipos tratan de mantener un equilibrio, ¿verdad? Okay. No les conviene, por ejemplo, a los americanistas no estar ahí, ¿verdad? Es un pecado mortal que no haya americanistas en la selección, Pues porque sí. sabemos muy bien la influencia de Televisa en esto. Y además hay equipos muy buenos, o sea, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, que tienen muy buenos jugadores y obviamente quieren tener una integración de lo más que se puede de toda la representación de los equipos. Por eso creo que de las Chivas se van a llevar, si acaso, 3 como máximo. Veremos de esos 3, me imagino, como lo hemos platicado, el Tala tiene que ser uno de ellos. No sé, ahora, híjole, ahora con el error, y es lo que platicaban también en la narración, en la transmisión del Chivas Toluca, lo quizá intenso que es Marcel Ruiz, y también se le vio a Richard Ledesma, que a veces cuando es más la adrenalina del jugador, pues no toman esas decisiones y eso le puede costar también en una convocatoria, ¿no, Fidel? A estos dos jugadores como lo son Marcel Ruiz y Richard Ledesma. Pues como que Marcel Ruiz, como que no sé, como que en la selección no ha dado el estirón que se esperaba de él. Ahora, fíjate que ese jugador que a mí me cae muy bien, ¿verdad? Y se podría colar a lo mejor como cuarto refuerzo, es Brian Gutiérrez, el que vino del Chicago Fire. Sí. Ese jugador jugó muy bien en el último partido de la selección y hay que seguirlo con mucho detenimiento porque es joven y viene con las pilas bien puestas, ¿eh? También a estar cuidando. Igual en relación quizá de regreso al tema del Chivas Toluca y ya para entrar tantito a lo que va a ser el clásico tapatío este fin de semana, jugador que sigue pues encendido y que no apaga ese spotlight que tiene su muchacho Fidel Hugo Camberos, que igual ahí ya es del agrado también de Fernando Hierro, ¿no? También estuvo el partido de leyendas por allá en Guadalajara, del Real Madrid contra Barcelona, y estuvo también hablando acerca de este jovencito, que igual creo que la oportunidad la va a tener en liguilla, ¿no? Quizá ahí va a ser donde se le dé más el reflejo a Hugo Camberos. ¿Cómo le sirve irse preparando, ir teniendo estos buenos partidos previo a esa oportunidad? No, pues sí, yo creo que sí, como tú mencionas, José, en la liguilla iba a tener más oportunidad en estos cuartos de final, porque ahí sí pues va a haber bajas en Guadalajara, y sí, Camberos no va a estar obviamente con la selección mexicana en el Mundial, entonces ahí va a ser uno de esos jugadores que podría tener esa oportunidad de mostrar algo para obviamente el próximo torneo donde tal vez va a tener aún más minutos si unos jugadores se van después del Mundial para Guadalajara, si tienen buenos mundiales estos jugadores, yo creo que no los vamos a ver con las Chivas en el próximo torneo, ¿verdad? Si se puede pensar, si se va Hormiga, si se va Ledesma, tal Rangel, no sé, es un poco más complicado para los porteros, pero podría haber jugadores que estén teniendo sus últimos partidos en el Guadalajara, dependiendo de cómo les van en el Mundial. Ahora entrando ya de lo que va a ser este fin de semana, el clásico tapatío, hablábamos, ¿no? Que ya Chivas lo empieza a encender en redes sociales, publicando que juega de local, ¿no? Y lo sabemos, el Jalisco pues siempre será rojiblanco, y hasta en los palcos del presidente del Atlas, la silla, el trono, aún tiene el logotipo de las Chivas, el emblema de las Chivas. Entonces, sigue siendo el estadio de Chivas. Ahora, mi pregunta para ustedes, en relación quizá no tan deportiva a lo que será este partido, se anuncia en la página oficial de la Liga MX que Chivas portará el uniforme alternativo y me empieza a hacer esa preocupación, esa duda, quizá pues tendremos que hacer memoria, pero creo que a Chivas no le va tan bien en clásicos vistiendo un uniforme que no sea el rojiblanco, ¿no? Sí, no recuerdo. ¿Cuándo fue el último clásico que se hizo
ese ya Jugó de no blanco, recuerdo. ¿no? También Sí. recuerdo por allá comentaristas, y un partido, un Chivas de blanco, muy sin intención, sin nada, pues es la preocupación. Ahora jugará de azul, pero bueno. Sí. Sí, no, pues sí, creo que eso sí del uniforme, pues no debe de influir, José. Creo que tienen que ir por la victoria, estén usando el uniforme que tengan. No, pero puede tener cierto factor psicológico, ¿no? Los del Atlas viendo una playera rojiblanca, pues sí les ha de Sí, dar es cierto, tantito miedo, ¿no, es Fidel? cierto. Mejor a Milito que le pida prestada la corbata de los dinosaurios que usa la Volpe, que es un cábala. Pues fíjate que yo pienso que va a ser un partido muy agradable, porque la rivalidad, dicen los entendidos que este clásico es más intenso que el clásico nacional, porque fue el primero que nació en el fútbol mexicano, en la gran rivalidad entre el Atlas contra las Chivas, y nunca ha bajado esta rivalidad, ¿verdad? Y ahora llegan muy bien posicionados ambos, ¿verdad? Porque el Atlas, hay que recordar, tiene 16 puntos, y si acaso llega a ganar, se va arriba de Guadalajara un punto, aunque con un partido menos, pero así de cerca está el Atlas. Viene de ganarle al conjunto de Cholos, ¿no? 2-1. Igual cierta racha positiva para los rojinegros. También en este periodo, quizá, como dices, el uniforme no influye. Ojalá y también el aspecto directivo también no tenga factor. Bueno, si les afecta a ellos, pues que les afecte, ¿no? Pero también están en ese proceso de vender. Pero veremos lo que terminan por demostrar, y a ver si esta victoria, ojalá tocando madera, que Chivas pueda recomponer el camino con un partido como lo es tan crucial, tan importante contra el Atlas, ¿no? Sí, porque 3 derrotas, pues serían, obviamente no sería algo que Y en Chivas le especial gustaría contra tener. Atlas, ¿eh? Sí, sería otra derrota y ahora un clásico perdido. Creo que sí las dudas empezarían. Digo, si ya tal vez ya están las dudas ahorita, pero digo, sería aún peor, más presión sobre el equipo antes de, obviamente, 3 partidos que se vienen antes de la fecha FIFA, ¿verdad? Porque se viene Santos, León y Monterrey, y luego ya hay el parón por la fecha FIFA. Entonces se vienen 4 partidos en este mes de marzo. Creo que Chivas con más presión, ¿no? No sé cómo lo vea Fidel. También el aspecto de que, pues, Milito en su tiempo con Chivas va invicto en clásicos, ¿no? Lleva los 2 contra el América, y también el pasado torneo que fue 4-1 contra los rojinegros. En cierto aspecto, el recomponer el camión, el recomponer el tren, pues le trae más presión a Chivas. Sí, no, Chivas es el que va a salir presionado por las 2 derrotas, ¿no? Si no hubiera tenido esas 2 derrotas, a lo mejor llegaría un poco más. Pero yo creo que si Guadalajara pierde va a ser un desastre, porque de por sí que los haters, ya ves cómo se soltaron estos últimos 2, que ahora sí que no, sería el acabose. Pero pues vamos a esperar lo mejor, ¿no? Porque digo, el partido no va a ser fácil. En ese, igual Mike, adelante, ciertos cambios que quizá tendría que hacer Chivas o recomponer previo a este encuentro. No, pues yo creo que simplemente Chivas tienen que regresar al juego que tenían en las primeras jornadas. Creo que ya ves, en las primeras jornadas entraban con mucha intensidad en el primer tiempo, tratando de meter ese primer gol. Esa intensidad no lo hemos visto realmente en los últimos 2 partidos. Se ha visto un poco, pues el equipo no ha sido igual, ¿verdad? Lo que hemos visto del Guadalajara. Creo que tienen que regresar con eso en este partido, y pues creo que Chivas tiene mejor plantel que Atlas. Obviamente Atlas ha tenido un buen torneo, un poco sorprendente. Creo que nadie se esperaba Atlas estar en el puesto número 6 para marzo. Yo no me esperaba eso, especialmente con lo que hemos visto de Atlas en los últimos años. Entonces, un poco sorprendente lo que están haciendo futbolísticamente. Entonces, tal vez va a ser un clásico más cerrado de lo que ha sido en los últimos años, porque ya sabemos que las Chivas han dominado a Atlas en los últimos años, han ganado casi todos los partidos. Ya son muchos años que Atlas no, digo, el último clásico fue el play-in, ¿verdad? Que se jugó, que Atlas logra ganar, ¿verdad? Creo que ese fue el último que Atlas gana, si no estoy equivocado. Sí. Sí, fue que 2024. Uh-huh. Ese 2-1 del Atlas. El play-in que Atlas logra ganar contra Guadalajara. Con un penal de último minuto. Sí. Uh-huh.
Sí. Igual es a lo Atlas, ¿no? Y que también es estar preparado para estar al filo del asiento y pues en lo que se puede, pues estar apoyando a lo lejos como aficionado. Y viendo ahorita que mencionas, pues saqué los numeritos, los últimos resultados de los últimos 5 partidos, pues sí ha sido tantito más parejo, ¿no? 2 por cada equipo, 2 victorias por cada equipo y un empate. Pero previo a eso, pues buenos resultados por parte de Chivas, ¿no? 2 consecutivos, el 4-1 por allá en el lejano 2023 y un 1-0 en cuartos de final, ese partido de vuelta. Igual este aspecto pues sigue siendo un clásico, ¿no? Entonces, como lo sabemos, se juegan distintos a los demás. Sí, no, pues sí, un clásico siempre es distinto. Creo que es un partido, obviamente, con más intensidad y que la afición, obviamente, cada año quiere ver. ¿Y cómo nos vamos a olvidar del Pollo Briseño? Bueno, ese sí también. Que hizo ese penal infantil, por Sí. favor. En los últimos minutos del partido, en un play-in, y Sí. cometes una falta de ese tipo, por favor. El Increíble. próximo técnico del Toluca ahí, Antonio el Pollo Briseño. Ah, no, perdón. Son nomás los equipos regios que dicen, ellos sí confían en los jugadores para ser entrenadores. Ya ves. Hablando de, pues también se juega el clásico regiomontano este fin de semana, ¿no? Igual para repasar tantito No, lo ese que no es será. clásico. Ese no es clásico. Ah, Nomás hay un caray, clásico. perdón. Nomás. ¿Cómo que no? Se van a sentir los regiomontanos. Bueno, el día de hoy, viernes, arranca a las 5 p.m. Mazatlán contra León en el Estadio Kraken. Rayados del Necaxa, los Rayos contra Pumas, esto en el Estadio Victoria a las 7. Y pues ahí lo que platicábamos, el clásico, que no es clásico, pero el clásico tapatío sí es, Maico. Ese nomás, sí. diría el Bofo, ese Sí. nomás es un partido normal. Sí, exactamente. Hablando del Bofo, las celebraciones, también ciertas declaraciones de Aldo Rocha diciendo que hay celebraciones que pues que afectan a los aficionados de Chivas. Bueno, la que afectó a todo Atlas y a toda su historia fue la del Bofo, ¿no? Sí, definitivamente obviamente esos, con el Bofo, increíble jugador que siempre va a ser recordado, ¿verdad? Por la afición del Guadalajara. Igual hay ciertos... Y a pesar de que jugó con Pachuca, con Morelia, ¿con quién más? ¿O Monterrey? Con Jaguares también, que no jugó con Jaguares. horas, Pero horas de sin embargo Tepito. se le identifica más en su paso Sí. por las Chivas. Y fíjate que yo conocí el Estadio Jalisco en un partido Morelia contra Atlas. Estaba yo en Morelia hace muchos años y me tocó estar en mi cumpleaños. Y ya eran como las 2 de la tarde. Dije, ¿voy o no voy? Sí, voy o no voy. No, pues, ¿cuándo voy a tener la chance de estar aquí en México? Pum, que me voy a la central camionera hasta el Estadio Jalisco y me tocó ver, ganó Chivas 2-1. Ujú. Por cierto, el gol del Bofo Bautista fue considerado como el mejor gol del torneo. Sí. Cañonazo de fuera del área, pegan el travesaño y adentro. 2-1 ganó las Chivas. Y conocí el famoso coloso de la calzada Independencia. Sí, Bofo jugó para Tecos, Morelia, Pachuca, Chivas y Jaguares, como había dicho, Querétaro, como también San Luis, Chivas USA y Coras. Ándale. Sí. Con todo vaya México carrera. casi. Sí. Ay, nomás. Estuvo casi como Mike, igual también viajando por todo el país. Así, sí me tocó ir a varios sitios de México. Y sí, obviamente el Bofo, una leyenda del fútbol mexicano que pues con la selección nunca pudo realmente hacer mucho, pero pues a nivel profesional hizo demasiado. Y a veces un campeón con las Chivas. Especialmente, bueno, yo con el mejor recuerdo que tengo del Bofo fue cuando las Chivas hizo Cera y Pavilo del Boca Juniors en la Libertadores. Sí, en 2005, claro. Ese Sí, golazo del eso, Bofo Bautista sí. desde la media luna. 4-0, sí, recuerdo muy bien. Y qué manera de salir, también. Sí. Y oye, fíjate que qué curioso, que a mí se me hace increíble que José de Jesús Corona no haya sido portero de las Chivas. Él estuvo él estuvo en esa Copa Libertadores. Pero sí. estuvo prestado nada más. Sí, Yo sí prestado, pensé que le iban a comprar, ¿verdad? Porque qué porterazo, ¿no, hombre? Sí, bajó la cortina, no le hicieron nada a los del Boca. Sí. ¿Qué hubiera sido, ¿Qué hubiera sido un Chivas con Corona en el arco? O sea, con la carrera que tuvo hasta su retiro. Bueno, pero es que en ese tiempo estaba Osvaldo.
Entonces, un poco Sí, estaba complicado. muy fuerte Osvaldo, por eso yo creo que Sí, fue que dijeron, no, pues sí. ¿por qué queremos otro portero? No se podía, no había lugar para Pero Corona. Igual, de que se veía muy bien con Sí. el uniforme de las Chivas, José de Jesús Corona. En ese entonces prestaron a Corona porque Osvaldo estaba con la selección mexicana para la Copa Confederaciones en ese 2005. Por eso se Fue prestó. cuando el famoso Jet que los trajo Sí, para el 2005. juego, que de nada sirvió porque perdieron de todas maneras ahí, pero bueno. pues ahí cuando hay con queso, pues ni para qué pedir de papa. Pero bueno, en otro tema también Chivas ya tiene lo que serán sus rivales, ¿no? Para esta próxima Leagues Cup, este torneo que poco a poco empieza a tener un poco más de relevancia y ahora se anuncia ese cambio de que sí habrá partidos en México, pero pues en la Ciudad de México, en Monterrey, y bueno, que es creo que el partido de América, de los Regios y del Tigres, Toluca se va a jugar, de ¿verdad? Toluca, sí. Tigres Rayados y Toluca. Son los Solamente que se 4 jugarán partidos en todo el torneo, sí. 4 encuentros en México. Por fin se le da pues esa oportunidad de tener a partidos de la Leagues Cup en suelo mexicano, ¿no? Sí, aunque pues yo creo que sí, este torneo de Leagues Cup se me figura un torneo más como obviamente la Superliga que se jugaba hace varios años, un torneo que creo que se habla más de ese torneo acá en Estados Unidos y en México creo que no, todavía no, tal vez nunca va a tener mucha relevancia porque pues lo ven como un torneo de pretemporada hasta cierto punto, aunque sí cuenta para obviamente entrar a CONCACAF, pero creo que la afición allá en México todavía no le interesa mucho este torneo, pero vamos a ver, va a haber 4 partidos allá en suelo mexicano con equipos del MLS visitando. Vamos a ver, obviamente no va a ir el Inter de Miami o un equipo así grande, entonces no sé si se llenen los estadios como uno espera. Pero hablando de Chivas, pues le tocó obviamente LAFC, un grupo un poco difícil, obviamente jugar en Los Ángeles, y luego van a ir a jugar a Dallas, obviamente bien caliente en agosto, y luego se van a Seattle, donde el clima va a ser perfecto. Entonces ahí, pero definitivamente un grupo complicado donde el Guadalajara sabe que tiene que ganar pues 2 partidos por lo menos para tener posibilidades de entrar a los cuartos de final. Que sería una inyección para el torneo, ¿no? Que el Guadalajara avanzara en este torneo. Sí. Y creo sería la primera ocasión, porque creo no nos va no nos va del todo bien en Leagues Cup. Han sido pues apariciones para el olvido, ¿no? Los fracasos realmente. Fracasos totales. Igual lo que fue en ese entonces enfrentar al Chicharito en el Galaxy, creo que fue de... Ahí estuve yendo al estadio, sí. Mira, no, pues, fue del highlight, yo creo, de las apariciones de Chivas en Leagues Cup, porque fuera de eso, pues, lo único que recuerdo es esa derrota de 2 días contra el Cincinnati, ¿no? Sí, definitivamente fue difícil. También me tocó estar en el partido de Chivas San José, que se jugó acá en Levi's también. Entonces, sí, Chivas definitivamente le ha costado mucho este torneo y pues vamos a ver si pueden obviamente hacer algo en este torneo. Creo que van a tener que, como te digo, ganar unos partidos. Tienen que ganar ese primer partido contra LAFC porque pues obviamente perdiendo sí se le complica un poco. Ahí pues la cosa, y sí, es que tienes que arrancar, cuando son 3 partidos a fuerza tiene que ser una victoria, pero sí a Chivas le toca, no sé qué opinen, bailar con la más fea, ¿no? Arrancar contra LAFC y después tener que cerrar contra un Seattle Sounders también, que ha sido pues un equipo fuerte. Por ahí quizá el flancito, bueno, en el papel quiero decir Dallas, ¿no? Pero el clima. También, eso es lo que va a pesar, ¿no? Sí, el clima va a estar extremadamente caliente, increíble que se va a jugar allí. Ya sabemos cómo está Dallas. Pero no tiene aire acondicionado, no es estadio cerrado. No, es un estadio abierto. Van a jugar allá en Frisco, en ese estadio. Pues que se metan como en el Mundial de Clubes, ¿no? Al vestidor, mientras que ahí la banca, y bueno, pues ahí la situación en Leagues Cup. Entonces pero, se van a chicharrar. Sí, definitivamente. No, luego empiezan a fallar penales, Fidel, no me diga eso, no, mejor ya olvidemos tantito del Chicharito, el hombre que pues no cerró del todo su carrera, pero bueno, ya para concluir, pues Chivas arranca la Leagues Cup en el BMO Stadium en Los Ángeles,
lugar donde se jugará también otra edición más del pues el amistoso clásico tapatío. Ahí estarán a finales de marzo. Pues vámonos para allá, ya tenemos el programa, ¿no? Allá grabamos. Ahí imagínate qué padre, ahí en el estadio, qué padre. Ahí será el 29 de marzo, creo, tengo entendido, en Vimo, en Los Ángeles, Chivas Atlas. Pues a ver a quién llevan, porque Mike, tú que tienes más el calendario tatuado en la mente, ¿es fecha FIFA, creo? Sí, es fecha FIFA, sí. La selección mexicana va a jugar el sábado 28 contra Portugal. Entonces, así es. Sin Cristiano Ronaldo. Sí, ya ves, se está manejando que Ronaldo no va a estar en este partido por lesión, imagínate. Pues a ver si está el Estadio Azteca, ¿no? Que ya... se va a jugar en Puebla o en otro lado. Se juega el partido. Es como que no me digas que lo vayan a mover. Y es que sí vi fotos que todavía faltan ciertas gradas en el estadio. No está Azteca, listo el estadio. No está listo. No va a estar listo. Va a estar en un 85-90%. Sí, no está listo. Pero yo lo que digo, es increíble que tuvieron 4 años para planear esto. ¿Y por qué tenían que esperarse hasta el final? Bueno. Sí, pues así es. Lo triste es que hay gente que todavía sigue diciendo que sí va a estar el estadio. Ya veces hemos visto que hasta el gobierno ha dicho eso, pero no es cierto. El estadio no va a estar. Así somos los mexicanos, hasta el último minuto, y pues ya que pues si no está, nos movemos al Cuauhtémoc. Pero bueno, por último, ya el pronóstico, como es habitual para este clásico tapatío, yo me reservo porque nomás no le doy, pero bueno, a ver qué dicen. Chivas 2, Atlas 1. Híjole, Mike. Ok, 3-2, pues. Ah, caray, híjole. Bueno, me la dejaron fácil. Me voy con el 1-0 de Chivas. Ojalá. 1-0, wow. A ver, algo tranquilo, porque si no, se nos va ahí el dinero. Pero bueno, muchas gracias. Pero puedes también escoger el mismo pronóstico de nosotros, ¿no? O sea, no tiene que ser diferente, o sea. No, luego pues, nos repartimos las ganancias. Bueno, es cierto. Caray, es no, cierto. Pues ahí. Ok, o pagamos los dos. Bueno, ya para la próxima nos ponemos de acuerdo bien en cómo funcionan las apuestas. Sí, no, pues así nos despedimos. Un último comentario antes de irnos. No, pues aquí obviamente disfrutar el partido de mañana. Va a estar bueno el clásico tapatío y a ver si gana Chivas. Otra vez listos para otro clásico y bueno, pues generalmente los clásicos no desentonan, ¿verdad? Ojalá que sea un buen partido y que ganen las Chivas, por supuesto. Pues así será el juego Chivas Atlas. Mike, mañana, ¿verdad? A las 7 5 de la tarde. 5 de la tarde. Tiempo del Pacífico. ¿Va a ser a las 5? 5 de la tarde del Pacífico, sí. Y con los boletos al triple de lo habitual que se viven allá en el Estadio Jalisco, el Atlas tratando de ganar su dinero. Pero bueno, con eso nos vamos. Es tu afición rojiblanca donde tú siempre juegas de local. Hasta la próxima.